puedo decir que ya no hayas oído? ¿Qué te puedo cantar que de ti no haya venido? Por medio de ti y en ti y para ti fue todo creado y nada escapa de ti. El mensaje está hecho en base a Gálatas, capítulo 1, versículo 11 al 24. ¿Está ahí? Bien, vamos a leerlo de manera alternativa, ¿sí? Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia, solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Amén. Nos los invito a que podamos orar juntos. Te damos gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de poder juntarnos, de poder congregarnos, de poder conocerte a través de tu palabra. Te pido que en este tiempo puedas estar obrando en nuestra mente, en nuestros sentidos, para que estemos despiertos, tanto física como espiritualmente, para poder recibir de ti palabra de vida eterna. Que esta palabra nos ayude a tomar una decisión de poder consagrar nuestras vidas para tu gloria. Te damos gracias. Pedimos tu guía y tu bendición, la guía de tu Espíritu Santo de principio a fin. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, los voy a invitar a leer una vez más, pero esta vez los versículos claves, que son el versículo 23 y 24, y lo vamos a leer juntos, ¿sí? A la voz de tres. Tres. Solían: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Hay encuentros que cambian la vida de las personas. Encuentros que transforman a las personas por completo. La semana pasada hemos celebrado juntos una nueva Pascua dedicada al Señor. Hemos aprendido que Jesús venció la muerte para ser las primicias de la resurrección y darnos la esperanza de la vida eterna. Pablo fue uno de los tantos que experimentó un encuentro personal con Jesús resucitado. Y en el pasaje del día de hoy nos relata su testimonio. Que su transformación sea para nosotros un ejemplo a seguir y que muchos, viendo nuestra vida resucitada en Cristo, puedan glorificar a Dios en nosotros. Amén. Primera parte: me llamó por su gracia. Pablo había comenzado esta epístola defendiendo su autoridad como apóstol.
Y en el pasaje del día de hoy continúa la defensa de su ministerio diciendo, en los versículos 11 y 12, «Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo». El evangelio que Pablo dedicó su vida entera en compartir no se trataba de una enseñanza que él había recibido de su mentor Gamaliel o de algún otro maestro o erudito de la ley. Y esto se debe a que, en definitiva, ningún hombre, por más sabio que sea, puede salvar al mundo del poder del pecado. Solamente Cristo tiene el poder de salvar. Y Jesús mismo fue el que se reveló a Pablo y le mostró el evangelio que no solo lo salvaría a él, sino a todo aquel que cree en el Hijo de Dios. Nuestro Padre confirió solamente a Jesús la autoridad y el poder para redimir a los pobres, a los hombres de la esclavitud del pecado. Porque solo Cristo, siendo Dios, pudo vencer el poder de la muerte y resucitar al tercer día. Este evangelio tiene el mismo poder para resucitar nuestras vidas en pecado y hacernos nuevas criaturas en Jesús. Entonces, ¿cómo fue la vida de Pablo antes de conocer a Jesús? Leamos los versículos 13 y 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo había sido formado como fariseo desde su juventud y sentía una pasión ardiente por la ley y las tradiciones religiosas. Tal es así que cuando la iglesia primitiva empezó a crecer por la gracia de Dios, él sintió amenazada la doctrina farisaica. Es por ello que no tuvo dudas en perseguir a los cristianos para meterlos en la cárcel. Incluso consintió y estuvo presente mientras los judíos apedreaban al diácono Esteban. Suena brutal y hasta excesivo, pero hay que entender su corazón. Pablo realmente creía que esta era la manera de expresar su amor al Dios de Israel. Pensaba que podía ganarse la salvación ignorando completamente que su vida estaba sumergida en el pecado. Es por eso que Jesús tuvo que obrar de manera sobrenatural para hacerlo volver en sí. Fue cuando en un tiempo propicio que Jesús se apareció en persona ante Pablo, y esto fue durante su camino a Damasco. Veamos lo que dice Hechos, capítulo 9, versículo 3 al 6. Ahí relata que, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Es por ello que cuando Dios lo consideró un tiempo oportuno,
envió a Cristo en persona para salvar a Pablo y darle un nuevo propósito de vida. Ahora bien, los planes de Dios para con Pablo no comenzaron en ese instante, sino mucho tiempo antes. Pablo mismo lo explica de esta manera en el versículo 15. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. La salvación de Pablo no comenzó a concretarse desde su encuentro con Jesús, sino muchos siglos atrás, incluso antes de su nacimiento en esta tierra. Dios lo había escogido, lo había separado, lo había santificado para que rinda servicio al Señor desde antes de la fundación de este mundo. Y la pregunta es, ¿no sabía Dios acaso que Pablo traería mucho dolor a la iglesia a través de su persecución? Claro que lo sabía. Y eso es lo más maravilloso de nuestra salvación. Es por eso que Pablo dice, me llamó por su gracia. Dios lo escogió no viendo su condición de pecado e ignorancia presente en ese momento, sino contemplando su futura transformación y crecimiento en semejanza a Jesús. Y esta misma regla se cumple en nosotros. Efesios 1, 4 al 6 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Mis hermanos, esta es la salvación por gracia. Si dependiera de nuestras propias obras, estaríamos más perdidos incluso que Pablo. Pero Dios nos escogió a pesar de nuestra inmundicia y de nuestro pecado, en amor y según el puro afecto de su voluntad, porque así le agradó. Nos adoptó como hijos suyos y nos hizo aceptos en el amado. No por nuestras propias obras, sino por su obra, consumada en la cruz y en su resurrección. Que nuestra vida refleje nuestro agradecimiento sincero y genuino por esta salvación tan grande que hemos recibido solamente por gracia. Amén. Segunda parte, glorificaban a Dios en mí. Dicho esto, es interesante remarcar que en ambas referencias que leímos recién está escondido el propósito por el cual Dios derramó su misericordia en cada uno de nosotros. ¿Para qué fuimos llamados? Y el versículo 16 dice, para que yo le predicase entre los gentiles. Y el pasaje de Efesios completa la idea diciendo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, y para alabanza de la gloria de su gracia. Si uniéramos todas estas frases en una sola idea, llegamos a la conclusión de que Dios nos salvó y llamó para que vivamos en santidad y prediquemos su evangelio. De esta manera, y solamente de esta manera, Dios recibe la gloria acorde a su gracia. Por ende, nuestra salvación debe conducirnos a vivir de una manera radicalmente diferente a nuestra vida sin Cristo. Entonces, volviendo al ejemplo de Pablo, ¿cuáles fueron los indicios de su vida transformada? En primer lugar, su relación personal con Dios.
Leamos el versículo 16 y 17. Ahí dice: revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Es interesante notar que antes de visitar la iglesia primitiva en Jerusalén, Pablo decidió tomarse un periodo de 3 años en Arabia y en Damasco para ministrar y para predicar por sí mismo. Esta conducta de Pablo también afirma la idea de que su ministerio no fue por mandato de la iglesia primitiva en Jerusalén, sino que fue un mandato recibido directamente de Cristo. Pero a su vez, su ejemplo nos exhorta a dedicar tiempo a meditar personalmente por nosotros mismos en la palabra, para conocer de manera más concreta cuál es la voluntad particular de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Si bien no está mal escuchar prédicas y reflexiones de otros pastores y líderes de fe, esto jamás puede ni debe reemplazar nuestro tiempo de intimidad con la palabra de Dios. Fijémonos en el ejemplo de Josué. Él había servido a Moisés bien de cerca la mayor parte de su vida. Pero cuando Moisés partió con el Señor, Dios se presentó ante él y le dijo: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En este momento Josué ya no podía depender de la guía de Moisés para tomar decisiones. Para que su camino sea prosperado, para que la conquista de Canaán fuera exitosa, él debía entablar una relación personal con Dios, priorizando su tiempo a solas en la meditación de su palabra, tanto de día como de noche. Y esta meditación debía traducirse en una obediencia activa de sus mandamientos. Del mismo modo, Pablo entendió que la prosperidad de su labor misionera dependía fundamentalmente de cuánto tiempo invertía en meditar y orar en la presencia de nuestro Dios. Y volviendo a nosotros, ¿qué lugar ocupa nuestro tiempo personal con Dios en nuestra rutina diaria? Tenemos que entender que nuestra vida de obediencia está ligada a nuestro tiempo de intimidad con Dios. Y nuestro Padre busca tener ese tiempo a solas con nosotros en medio de nuestra agenda apretada. Estemos dispuestos a darle el lugar prioritario que le corresponde a nuestro Rey. En segundo lugar, su relación con los hermanos en Cristo. Leamos los versículos 18 al 20. Dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Pasados esos 3 años en donde Pablo predicó con vehemencia,
fue a Jerusalén a visitar y a tener un tiempo de comunión con Pedro. Así como el tiempo de meditación y oración personal son fundamentales para nuestra vida de obediencia, también lo son el compartir con hermanos en Cristo nuestras luchas y experiencias para mutua edificación. Congregándonos y adorando juntos al Señor, cumplimos su voluntad en nuestras vidas de conformar una iglesia consolidada en su amor. Romanos 12 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Colosenses 3 agrega, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Esa es la iglesia y esa es la vida cristiana que Dios desea recibir de cada uno de nosotros. Que nuestra identidad como hijo de Dios se manifieste en el vínculo de amor, respeto y edificación entre nosotros, que somos miembros de un solo cuerpo en Cristo Jesús. Amén. En tercer lugar, su conducta que glorificaba a Dios. Leamos los últimos versículos. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Como tercer pilar fundamental de su respuesta al llamado de Dios, vemos la conducta transformada de Pablo. Su fe auténtica se hizo evidente a través de sus obras. Y su vida de obediencia debe ser imitada por cada uno de nosotros. No es suficiente con tener un tiempo para meditar y orar. No es suficiente con congregarse y fraternizar con los hermanos en Cristo los domingos en la iglesia. No es suficiente solamente con creer y aceptar de manera teórica la verdad del Evangelio. Una vida carente de lucha espiritual, carente de obras de obediencia, solamente manifiesta la triste realidad de una fe que no es real, una fe que está muerta, una fe que no salva. De hecho, Santiago 2:19 nos habla de la gravedad de esta situación al decir, tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios, también los demonios creen y tiemblan. Incluso los demonios creen que Dios existe y que Dios es uno. Entonces, lo que diferencia a un cristiano verdadero y a los demonios que también tienen esta fe teórica son las obras de obediencia. Si nuestra salvación no se hace patente, no se hace visible en el mundo a través de nuestros frutos, puede que no seamos muy diferentes a los demonios. Es más, muchos de nosotros ni siquiera temblamos en la presencia de nuestro Señor. Nos presentamos ante Él descaradamente, menospreciando su santidad con una vida empapada, contaminada del pecado.
de examinar nuestra vida. Tal vez nos encontremos con la cruda realidad de que vivimos siendo iguales o peores que los demonios. Nuestra vida transformada por gracia debe darse a conocer, puertas afuera de la iglesia. Nuestros conocidos deben ser testigos oculares de nuestra obediencia y consagración al Señor a través de acciones concretas, reales. Entonces, permíteme preguntarte, ¿cómo fue tu conducta esta semana? Matrimonios, ¿cuándo fue la última vez que tuvieron la iniciativa de pedir perdón primero, después de una discusión? Padres, ¿cuándo fue la última vez que animaron y dieron su apoyo a sus hijos? Hijos, ¿cuándo fue la última vez que ayudaron en los quehaceres del hogar sin que se lo pidieran? Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que sirvieron a Dios de manera voluntaria, sin que implique una obligación? ¿Cuándo fue la última vez que dieron las gracias de corazón? Si indagamos profundamente en nuestra conducta diaria, puede que nos crucemos con pensamientos tales como no puedo, ya lo intenté, siempre caigo en lo mismo, me es difícil y ya aprendí a convivir con mis errores. Estas no son frases que deben salir de la boca ni de la mente de aquellos que fueron rescatados por la sangre de Jesús. Por más honestas y genuinas que parezcan, son mentiras que fabrica nuestro retorcido corazón. Jeremías 17:9 nos enseña que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Tenemos que entender que estos sentimientos, por más puros y sinceros que parezcan ser, son pecado, porque van en contra de la palabra de Dios. En realidad, todo ese pesimismo, ese sentimiento de debilidad, esa autocompasión, ese fatalismo, son los pretextos que usamos para enmascarar nuestra falta de deseo de ser transformados para la gloria de Dios. Son las excusas que maquillan nuestra nula determinación de someternos a la voluntad de Dios. Son la clara expresión de que estamos en rebeldía a la obra y al poder del Espíritu Santo. ¿No les parece extraño que en situaciones que pensamos no puedo cambiar, nunca se nos cruza en la mente un versículo tan conocido como Filipenses 3:14? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando se trata de nuestros deseos y ambiciones personales, sí reclamamos esa promesa a nuestro Dios. Porque cuando se trata de nuestro ego, entonces sí damos el esfuerzo de orar y de luchar para poder aprobar ese examen, para poder conseguir ese trabajo, para poder comprarme esa casa, para poder casarme con esta persona. Entonces sí estamos dispuestos a ayunar, sí estamos dispuestos a orar, porque se trata de complacernos a nosotros mismos. Pero cuando se trata de nuestra santidad y obediencia, somos rápidos en bajar los brazos y sin ningún tipo de vergüenza decirle a Dios, ya no puedo más, lo intenté.
llegamos a la conclusión acertada de que entonces la clave es orar. Pero después vemos nuestra agenda y pensamos, no tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer. Lo llamativo es que sí podemos separar un tiempo para dedicarlo a las redes sociales, a YouTube, a Netflix, a encontrarme con amigos, a jugar a la pelota, a salir a comer, a andar en bicicleta, a jugar con la computadora, a dormir un poco más, etc. En definitiva, entonces, ¿cuál es el problema? No amamos a Dios. La cruz de Jesús no tiene significado para nosotros. No hay persona que ame más en este mundo que a mis papás. Ellos son papás, son pastores, son maestros y son mi ejemplo a seguir. Yo recuerdo de que empecé a trabajar y a ganar mi propia plata, siempre tengo este deseo constante de comprarles cosas. Quizás sea porque durante los primeros años en Argentina no pudieron disfrutar de muchos lujos. Pero me doy cuenta que en estos pequeños obsequios, que a través de estos pequeños obsequios, su alegría, su sonrisa, llenan mi corazón. No hay nada más lindo que venga mi mamá a pedirme plata. Sin embargo, me llama la atención de que a su vez ellos son las víctimas predilectas de mis desahogos. En ellos vuelco toda mi angustia, mi bronca, mi enojo, mis quejas. En forma de reproches, en forma de palabras hostiles. Como muchos saben, ellos viajaron esta semana. Actualmente están en Corea. Pero un día antes de que partieran, no tuve mejor idea que recriminarle unas cuantas cosas a mi mamá que en mi perspectiva había hecho mal. Y como ya les vengo contando hace varios días, como que estos días estoy muy pendiente de lo que pienso, ¿no? Y mientras yo vociferaba y me descargaba y la retaba y la reprendía, una voz interior me decía, te estás pasando. Cállate, no grites más. Si sabes que no es para tanto, tenés que pedirle perdón, ahora. Pero ¿saben qué? Yo gané. Mi orgullo pudo más y no le pedí disculpas. Fue mucho más fácil actuar como si eso no hubiera ocurrido y al día siguiente la despedí con una sonrisa. El jueves al mediodía, mientras trabajaba, me llegó un mensaje de ella bastante cortito. Ahí decía, llegamos bien a nuestro dormitorio en Busan. Hijo, te amamos. Esa misma noche tuve la oportunidad de meditar en Juan 21. Es un pasaje famoso y es uno de mis favoritos. Y es cuando Jesús restaura su relación con Pedro.
Juan 21, 15 al 17 dice, en la versión NTV, después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces, alimenta a mis ovejas. Hay mucho para decir. Esta conversación tiene mucho para desarrollar, pero básicamente siempre me conmovió cómo Jesús en cada pregunta demuestra cuánto ama y cuánta misericordia siente hacia Pedro. ¿Por qué? Porque Jesús se va rebajando hasta llegar al nivel de Pedro. Arranca con un ¿me amas más que estos? Después pasa a un ¿me amas? Para terminar a un ¿me quieres? Pero esa noche, debido a lo que pasó con mi mamá, sentí el corazón de Pedro. Sentí que Pedro decía, Señor, yo te fallé. No pude amarte como te prometí. Si todavía ni siquiera te pedí perdón, ¿por qué me preparás el desayuno? ¿Por qué no me recriminás nada? ¿Por qué no hay decepción, ni tristeza, ni enojo, ni reproche en tus palabras? ¿Por qué me tratás con cariño si no lo merezco? ¿Qué hice de bueno para merecer tu perdón? Y como sabemos, esta conversación termina con un suave sígueme de Jesús y ambos se van caminando, charlando en la playa del mar de Galilea. Ese es el amor de nuestro Señor Jesús. Él podría castigarnos, podría disciplinarnos duramente por nuestra falta de obediencia. Pero en vez de eso, se rebaja a nuestro nivel. Nos trata con dulzura y nos prepara un desayuno. No nos reta, no se queja, no se decepciona, no nos recrimina nada. Solamente acepta esta pequeña versión de nosotros y nos pide que volvamos a levantarnos para vivir en santidad y alimentar a sus ovejas. Cuando pensamos en cómo es la vida de un discípulo de Jesús, muchas veces viene a nuestra mente Mateo 16, 24, que dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y nuestro corazón es tan ingrato que las palabras que nos quedan resonando son niéguese y cruz. Cuando lo esencial de este versículo es el síganme, que es semejante a la invitación que Pedro escuchó en el mar de Galilea. En realidad, cuando Jesús nos llama,
nos está invitando a tener una relación personal con Él. Cada día, cada momento. Nos dice que nos ama, que entiende nuestro dolor, nuestra soledad, nuestra frustración y que está dispuesto a esperarnos, a perdonarnos. Él entiende que volveremos a fallar, pero Él nos dice que nunca nos va a soltar. Que quizás nuestro presente puede ser desalentador, pero que Él ya venció en esa cruz y ya sabe lo que nosotros seremos en un futuro cercano. Y nos consuela diciéndonos que por la obra de su Espíritu Santo fuimos, somos y seguiremos siendo transformados paso a paso, más y más, conforme a su imagen. Que Él dio su vida en sacrificio por nosotros para que podamos vivir en plena libertad y en santidad. Y que ahora, hoy, ya estamos capacitados para poder responder a su llamado y vivir para su gloria. Si somos conscientes de lo que significa este sígueme, entonces podremos negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz con gozo. No es fácil, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El que no nos rehusó ni siquiera a su Hijo amado, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas?, dice la palabra. Los desafío a que esta semana podamos seguir meditando en este llamado de intimidad, de relación de amor que Jesús nos extiende y que nuestra vida de obediencia sea tal que nuestros conocidos puedan glorificar a Dios en nosotros. Amén. Bueno, oremos juntos. Te damos gracias, Señor, porque tu llamado a la santidad no es un llamado duro, no es un llamado que debería causarnos una carga. Tu llamado a la salvación es un llamado a una comunión personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque somos duros de corazón y quizás nos dejamos caer con facilidad, nos rendimos con facilidad sin entender que vos estás dispuesto a esperarnos, vos estás dispuesto a levantarnos, vos estás dispuesto a moldear tu imagen en nosotros. Señor, quizás nosotros estamos viviendo en pecado, quizás estamos viviendo sometidos por tentaciones, sometidos por nuestra carne. Pero Señor, confesamos delante de ti que tu palabra tiene poder y que Cristo tiene autoridad y que Cristo venció en la cruz para darnos libertad y para darnos esta nueva clase de vida en santidad para tu gloria. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a durante esta semana poder tomar una decisión concreta para poder vivir anunciando tu reino en nuestra vida real. Gracias, Señor, por todo. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.